¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Y ya estamos con nuestro primer panel. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Hola, Fernando, buen día, ¿cómo estás tú? Yo bien por acá. Y también con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto. Ya. Tuvo que ir a buscar un vasito de agua a la cocina de ahí. Estoy hablando. Ahora está ahí. Ahora estás. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto, estabas. Está de fantasma. Ya. Francisco Martorell, Pancho. Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después de la semana pasada, que fue una semana pero caracterizada por todas las trifulcas que hubo al interior de la Convención Constitucional, da la sensación que esta semana puede ser una de, llamémoslo así, de un avance bastante interesante en todo lo que es reglamentario, que ya vimos que fue aprobado por una mayoría muy alta en general, y ahora vienen las indicaciones, 2 días de indicaciones al respecto, pero me da a mí la sensación que se volvió un poco a la búsqueda de consensos básicos para poder empezar a entrar a picar, digamos. Sí, aunque existe ese dicho que una golondrina no hace verano, sabemos todos, y esto eso vale para todos, lo da la experiencia, Fernando, que de esta suerte de montaña rusa puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero que generalmente tiende a imponerse finalmente la razón, la discusión, el diálogo, porque estas instancias son así. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que en esta semana hay avances sustanciales, el tema de llegar a cierto acuerdo, donde algunos obviamente no están contentos, pero que es muy probable que antes de que termine, y ojalá ya el martes de la próxima semana, post 18, etcétera, esta convención tenga un buen reglamento que le permita avanzar y a partir de ahí empezar a darnos las satisfacciones que uno espera, articulados, discusiones, conversaciones, comisiones que hablan de el alma, espíritu y características que va a tener esta Constitución, que dentro de 9, 10, 11 meses vamos a tener que revisar todos y aprobar, ¿no? Sí. ¿Estás tú ya, Alberto, no? No. Está difícil la comunicación con España en estos días. Sí, en estos días está muy difícil. Tuvo un revés en las últimas votaciones el gobierno, y ni hablar de Argentina. Pancho, ahí sí que está la cosa, tú que viviste tanto tiempo en Argentina. Sí, mira, y estas pasos son bien decidoras, por eso se hablaba de una suerte de plebiscito de la figura de Alberto Fernández y su gobierno. Hay que ser claro en ese sentido. Hoy día es muy difícil pensar que a un gobierno le vaya bien. Le fue muy bien en Nueva Zelanda la primera ministra, digamos que hizo un manejo de la pandemia adecuado, pero un país como Argentina, con las dificultades que tuvo para conseguir las vacunas, que las dificultades que tuvo para mantener la cuarentena, los conflictos en general que tiene desde el punto de vista económico, las crisis, etcétera, tener esta suerte de plebiscito con las primarias abiertas, obviamente que generaba un problema, y lo tuvo Fernández, es decir, perder la provincia de Buenos Aires, como lo perdió por más de 5 puntos el oficialismo, es una señal de que las elecciones legislativas le podrían complicar a partir de ahí, cuando se realicen los próximos 2 años de gobierno de Fernández. También es una instancia que permitió definir las candidaturas o liderazgos que hay en la oposición, y ahí tampoco Macri fue muy fortalecido. Muchos de sus candidatos en las primarias perdieron por Rodríguez Larreta, que se está imponiendo como una de las figuras, o la misma María Eugenia Vidal, para ser candidato presidencial. Bueno, se definieron algunas cosas, pero efectivamente para Argentina y para el gobierno de Fernández es muy complicado haber perdido estas pasos, aunque no son definitivas. Es muy poco probable que logren en el corto plazo revertir esta situación en la ciudadanía. Sí, ahora, en ese sentido, las PASO son una especie de primarias que donde califican listas
parlamentarios que van a las definitivas elecciones parlamentarias más adelante, ¿no? Exacto, son primarias donde la gente va a votar, igual que las nuestras, que tienen la característica que dejan a muchos candidatos fuera y que los bloques de alguna manera se miden. Es como una gran encuesta en realidad. Es una encuesta real, es decir, donde en este caso cerca del 67%, porque además son obligatorias, fueron a votar, y te muestra que el pulso de la ciudadanía es una encuesta muy real de lo que está pasando, y obviamente que en ese sentido da un margen de cómo va a votar la gente cuando tenga que hacerlo. Entonces, y además, bueno, te definen los liderazgos, los candidatos que aparecen mejor aspectados, y te saca de carrera y te limpia de alguna manera, desmaleza las papeletas, sacando de carrera a aquellos que no logran el mínimo para postular. Sí. Y los que pierden, obviamente. Ahora, tú no sé si tienes recuerdo al respecto, ¿cuántos gobiernos en Argentina que han perdido las PASO se mantienen en el gobierno o tienen una renovación de gobierno en las próximas elecciones? Ya, cuando se dan 2 años antes. Sí, claro. Bueno, en general, bueno, en este caso fue muy encima, pero me parece que siempre se ha producido el cambio de gobierno cuando aparece por lo menos mejor aspectado la oposición. Eso no es una cifra que tengo claro, pero las pasos anteriores, cuando ganó Fernández, obviamente que se veía ya un desgaste del macrismo muy fuerte. Ahora, yo creo que también hay un fenómeno electoral distinto. Creo que la situación de pandemia influye muchísimo, la crisis económica, el tema de la lentitud de las vacunas. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es una provincia netamente peronista, y es muy difícil que el peronismo pierda ahí, aunque vaya dividido. Es decir, ha perdido yo creo que 2 elecciones en la historia, por lo tanto perderla en unas pasos, apenas asumido un gobierno, es decir, que no lleva ni 2 años, efectivamente te muestra que hay mucho descontento. País que tiene, bueno, el tema de la pobreza que ha aumentado, el endeudamiento alto con el Fondo Monetario Internacional, los problemas para enfrentar la pandemia, la escasez de vacunas, la cuarentena que ha sido muy resistida por la oposición, entonces eso, y cuarentenas muy largas, entonces el descontento contra el gobierno, bueno, y a veces súmale cosas pequeñas, no sé, que se sumaron en los últimos días y que enardecieron a mucha gente, como fue el famoso cumpleaños de la primera dama en Olivos, que no respetaron los protocolos ni los aforos. Todo ese tipo de cosas se sumaron y obviamente que afectaron al gobierno de Fernández. ¿Ya estás, Alberto, en línea o no? Aquí estoy, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están las cosas por el viejo? ¿Qué tal, Pancho? Bueno, estaba escuchando atentamente a Pancho respecto a la situación de Argentina. Sí, me parece muy interesante. Solamente hacer un apunte más, porque me parece que es interesante pensar primero en el fenómeno estructural de Argentina. O sea, Argentina en el fondo está molesta consigo misma. O sea, los gobiernos no se sostienen y van de crisis en crisis porque sencillamente, efectivamente, el país no ha encontrado un camino para sostener la calidad de vida que normalmente tenía, para evitar los problemas que nunca tenía. A pesar de todas sus inestabilidades políticas en la historia, Argentina ha sido un país donde se vive bien. Y en ese sentido eso ha cambiado en la última poco más de una década, y eso se está notando efectivamente en el malestar de la ciudadanía. Y por otro lado, creo que también es importante anotar que de alguna manera Macri, con toda su pobreza de construcción política en muchos aspectos, ha logrado consolidar algo que en Argentina no existía, que es una derecha como un sistema político que tiene una derecha. Eso a nosotros nos parece súper obvio. La mayor parte de los países que conocemos tienen una derecha muy marcada, pero en Argentina no es algo obvio. O sea, los partidos históricos de Argentina, el peronismo y la Unión Cívica Radical, allí estaban los partidos grandes y allí no había una derecha. Había una derecha tradicional en el mundo de las patronales, de las grandes empresas, de las haciendas,
ahí había una derecha tradicional, pero eso no se traducía políticamente en el sistema político. Y Macri ha logrado traducirlo con todos sus defectos, con todas sus precariedades conceptuales y políticas, pero resulta que ha logrado sostenerlo. Claro, sí. Ese era un país que se dividía en peronista y antiperonista, y que el sector del radicalismo, exacto, que alguna vez representó a una centro derecha en los últimos tiempos, que con Alfonsín se fue hacia una socialdemocracia, prácticamente ha desaparecido, ganando obviamente mucho espacio esto que es el macrismo, y que siempre la derecha, Alberto, representaba como un 10%, esa derecha patronal que tú dices, que era la Unión de Centro Democrático, más vinculada a los militares, que quedaron muy desprestigiadas después de la última dictadura, pero que finalmente a la hora de votar, las elecciones era hacia dónde iba a apuntar Perón, de qué lado se ponían los peronistas, para que los otros, sin ningún programa, sin ninguna característica reales, dijeron yo voto en contra de eso, y se generaba ese antiperonismo que no ganaba las elecciones, que la ganó por primera vez con Raúl Alfonsín, que era otro tipo, era un gran líder, y que en los últimos años ha podido reconstruirse, que incluso era la derecha del peronismo la que ganaba, es decir, Menem ganó, exacto, gobernó como el más de los neoliberales, viniendo del riñón de un peronismo tradicional, histórico, de regiones, con patillas y poncho, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurrió en Argentina, yo me imagino que el kirchnerismo, cuando recibe golpes de este tipo, tiene que hacer algo al respecto. De hecho, el propio Alberto Fernández tiró esa frase, que es una frase abierta, porque uno la puede interpretar de mil maneras, y sobre todo en qué se equivocó. Seguramente algo hicimos mal, o en algo nos equivocamos, digamos, para reaccionar a esta derrota puntual. Esa frase que van a escuchar, ¿no? Que escucharon, ¿no?, el mensaje a las urnas. Exacto, claro. Sí. Que están repetidas. Se ha dicho en varios países. Sí. ¿Qué, Alberto? Sí, que me parece que además la frase fue lo suficientemente autocrítica como para poder interpretar un momento. Y la verdad es que Fernández, del que se esperaba una cierta capacidad de imponer algún nivel de prudencia y sistematicidad en su gobierno, en ese sentido creo que no ha cumplido esa expectativa. Se le ha visto errático, con frases que limitan al norte con las piñericosas en el fondo. Y en ese sentido creo que no ha logrado vertebrar el proceso, además del tema de la pandemia, que en todo el mundo ha generado problemas para los gobiernos. O sea, los gobiernos que lo han hecho más blando, los han acusado de blando, y los que lo han hecho más duro, lo han acusado de duro, y ha sido entonces, y han hecho apuestas como el tema de las vacunas, qué sé yo, que finalmente no funcionaron y que terminaron pareciendo un poco absurdas. Entonces, en el fondo, todos esos pecados, la suma de esos pecados las han pagado, pero yo creo que fundamentalmente hay un fenómeno que es estructural, y también nos pasa un poco en Chile, y tiene que ver con el debilitamiento de las ideologías. Entonces, en el fondo, los gobiernos son evaluados por sus obras, por sus actos, por sus errores, y no por el proyecto. Y eso hace que sea muy inestable. Bueno, ahí tenemos un punto bien interesante que tú planteas, Alberto, porque yo lo he dicho varias veces, siempre se ha considerado que Argentina en general, y tú, Pancho, puedes abordar más esto, es un país tremendamente desideologizado en términos clásicos de lo que son los otros países, con partidos muy estables que siguen familias completas, con ideas, matrices inequívocas por parte de este bando o este otro bando. En ese sentido, claro, fuera del peronismo como fuerza, pero acuérdate que el peronismo tenía desde grupos fascistas hasta grupos guerrilleros. Exacto, los montoneros. Los montoneros, claro, y por lo tanto, en términos de una misma ideología que convoca, eran bastante más laxos, digamos. Sí, y además no hay que olvidar, hay un libro de Marcos Aguirre, me parece que se llama Argentina, país de novela, ¿no? Siempre hay protagonistas y siempre hay situaciones que nos van a sorprender.
¿Qué va a pasar ahora? Por ejemplo, hay una protagonista que ha estado relativamente oculta en segundo plano, que es Cristina Fernández, que es la vicepresidenta de la Nación, y que frente a esta elección va a tener, o estas pasos va a generar un nuevo cuadro en relación con el mandatario dentro de la Casa Rosada, un nuevo cuadro hacia el peronismo. Por lo tanto, lo que pueda pasar en estos 2 años, en esta interna peronista, que sabemos que a veces se desarrolla en las urnas, con paz, etcétera, y a veces es muy violenta, como ocurrió en los 70, como tú decías, donde una vez que volvió Perón, y esto como anécdota, en 1974 hay un enfrentamiento en Ezeiza entre la izquierda y la ultraizquierda, donde mueren cientos de personas a balazo. Entonces y después, bueno, lo que vino del gobierno de Isabel Perón. Por lo tanto, lo que puede ocurrir en este escenario hoy día tiene mucho que ver con que Argentina siempre nos puede sorprender con esta desideologización de caudillos, además caudillos regionales que marchan a caballo a veces a Buenos Aires y que se viene expresando desde el siglo XIX en adelante, que van generando cuadros nuevos. Y en ese marco tienen muchos protagonistas que pueden aparecer en estos días. Y por el lado de la derecha creo que Macri tampoco la va a tener tan fácil con la irrupción de Rodríguez Larreta, que es el intendente de la capital, más María Eugenia Vidal, que apareció con mucha fuerza y como una de las grandes ganadoras en estas pasos. Es decir, van a tener 2 años agitados sumados a todo lo que es siempre negociación con el Fondo Monetario Internacional, la crisis económica, los precios de los commodities, todo eso que obviamente van a marcar la lucha política en Argentina. Bueno, volviendo acá, a mí me llamó la atención y creo que es una polémica que básicamente una polémica que se desarrolló en Twitter, digamos, pero a pesar de que es una polémica originada desde la Presidencia de la República. Pero me llamó la atención porque el presidente Piñera, cuando saca su Twitter diciendo que, y leo, los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia. ¿El presidente sabe que eso que está diciendo no es verdad o no? Porque yo creo que se está refiriendo a la única cosa que ha pasado con respecto al derecho preferente de formar y educar a sus hijos en la convención, que fue decidir si es que ese tema se iba a discutir en la Comisión de Derechos Humanos o se iba a discutir en la Comisión de Educación. Y lo único que se ha votado es que el tema ese se va a discutir en la Comisión de Educación. No se ha entrado para nada a discutir el fondo del asunto. Entonces, ¿cómo puede no saber una cosa así? Ahí quizás sabe y es una cuña. Pero que tú nadie de la envergadura de un presidente, y menos el presidente Sebastián Piñera, quiere voluntariamente quedar como alguien que no sabe lo que está diciendo. Sí, eso me pareció extraño, me pareció casi como, te lo digo, casi como esas cosas apuradas donde llega un ayudante o una persona y le dice, mire lo que hicieron ellos, y se equivoca y le traspasa el error al presidente. El presidente, tremendamente alterado por esto que iban a quitar el derecho preferente de los padres, llega y plantea que se votó en contra de eso en la convención. No, y lo único que se votó respecto de la misión preferente de los padres en términos de educación, lo único que se votó es ese tema, en qué comisión se debiera ver, en la de derechos humanos o en la de educación. Y lo único que se hizo fue que se asignó ese tema para cuando tenga que discutirse a la Comisión de Educación. Punto. Yo no puedo entenderlo. Además, me cuesta entender que no haya convencionales constituyentes de la derecha que no le digan, presidente, no es así. Yo creo que en ese sentido ha demostrado muchas veces que él es un hombre de oportunidad y de verdad uno hace una lectura de la historia de Sebastián Piñera como presidente y es alguien que aprovecha para, muchas veces equivocándose, pero aprovecha siempre las oportunidades que le parece estar brindando una encuesta. O sea, algo baja, que él quiere que baje, entonces le pega duro.
él sube, le pega duro a un enemigo e incluso muchas veces ha bajado por culpa de eso, pero no le importa, quiere ocupar el poder de tener un poco más para poder usarlo para alguna cosa. Esa es su forma de hacer política, así lo ha hecho muchas veces. La forma en que usa el pudor académico, digámoslo así, él viene del mundo académico, una persona con charreteras académicas importantes, tiene textos que escribió en su momento para el Banco Mundial, que son académicos que están bien hechos, en fin. Bueno, pero ese pudor académico lo perdió hace rato. Yo me acuerdo una vez que lo tuvo contigo, Fernando, de los gráficos, ¿te acuerdas? Donde sí, una diferencia mínima la ponía como una diferencia enorme entre una variable y otra. Entonces, ese pudor lo perdió y yo creo que efectivamente él está aprovechando la oportunidad. La convención va hacia abajo. Si la convención va hacia abajo, se abre un escenario positivo para la derecha y aprovecha lo que haya con tal de golpear. No tengo duda de que esa fue la decisión que tomó. No le importa mucho, creo yo, si el contenido es cierto o no. Es que yo fíjate que yo prefiero creer en el error. Prefiero que el presidente ha cometido errores otras veces en determinadas cosas, que son muy probables de que muchos cometamos un error en eso. Porque el presidente, por ejemplo, le encanta hacer citas de libros o hacer citas citas notables de personas. Y a veces se ha equivocado en la atribución de una cita, como cuando le atribuyó a Albert Einstein en el pleno del Comité Central del Parlamento, llamémoslo así, chino, le atribuyó esa cita de que él había pisado sobre hombros de gigantes, que es la cita más famosa de Isaac Newton. Tú te puedes equivocar en esas cosas y lo ha pasado otras veces también, porque le gusta mucho citar y a veces las citas se confunde uno, si es cierto. Yo colecciono citas y me encantan y por eso de repente uno se puede equivocar en una cita. Pero otra cosa distinta es decir que se votó sobre algo que no es verdad. Sí, no, y además bueno, que esto ocurrió hace ya sus buenas horas y tuvo el respaldo, ¿no?, del ministro de Educación y de Carla Rubilar. Sí, eso también me sorprendió, pero yo lo podría entender como, claro, hay que salir a apoyar al presidente. Pero claro, lo que pasa es que tú tienes, como dices, si tienes la idea, la certeza de que esto es falso, tienes que o asumir que te equivocaste. No, esto que salgan inmediatamente los lanceros a defenderte en tu posición también genera como un cuadro distinto. Yo creo que efectivamente uno puede entender que el presidente de la República, como tú dices, con este abuso de las citas, con este conocimiento que tiene a veces parcial de la realidad y que escribe cosas o dice cosas improvisado, pero un tuit es algo más que eso, ¿no? Yo creo que hay una elaboración, uno tiene esos 30 segundos antes de apretar el enviar, donde lo puedes pensar. Entonces, creo que, y si luego el ministro de Educación te respalda, que, bueno, es como extraña la situación. Ahora, está claro que lo que está diciendo es falso y en algún momento el presidente o va a tener que reconocer o que se equivocó, porque no puede mantener una mentira mucho tiempo. Eso es un hecho. Y es un tema además que es relevante. Es decir, esto, como dice Alberto, importa a la gente, está el tema de la educación en las encuestas, es un fenómeno que se discute. Sí, a mí me sorprendió. Podemos agregar una cosa, que además el resultado que se dio en la convención es incluso, dentro de lo mínimo que se hizo, es incluso un poquito conveniente para la derecha, porque en el fondo, al ponerlo en el ámbito de la educación y sacarlo del ámbito de derechos humanos, la posibilidad de que el derecho preferente de los padres quede con una posición un poquito más privilegiada aumenta marginalmente, pero aumenta un poco. Entonces ni siquiera es una situación que uno diría, no, que está leyendo que hay un problema para la derecha. Nada, simplemente, yo insisto, creo que él es una persona que puede equivocarse muchas veces, pero una persona que maneja mucho la información, que pregunta siempre, interroga hasta el cansancio a sus ministros, y por tanto no creo que haya sido un error. Pero bueno, a mí me encantaría pensar que es un error.
Sí, yo prefiero pensar que es un error porque que alguien se entusiasmó y le dijo, presidente, mire lo que acaban de hacer y en el ímpetu de esa situación ya se tira. Pero y también, para serte franco, me parece, porque ha pasado en otros casos, ha pasado por ejemplo en el caso de las asignaciones. Cuando surge todo el escándalo de las asignaciones, hay constituyentes de derecha que salen y dicen, perdón, pero las asignaciones no es lo que se está manifestando, que plata que llega a los bolsillos o a nuestros bolsillos, porque son plata asignadas para trabajos que van directo a quien lo hacen, no pasan por los constituyentes. Y hubo personas que plantearon situaciones así dentro de la misma derecha para corregir lo que estaba mal informándose. Sin embargo, no he escuchado a nadie. Puede ser que no haya habido personas que lo hayan dicho y yo, por cierto, no lo he seguido, pero no he escuchado a nadie de la derecha que nos haya dicho, el presidente quizás se equivocó un poco, lo que votamos es tal cosa, o lo que se votó fue tal cosa. Hasta ahora, Fernando, me parece que solo son constituyentes de la oposición, digamos, los que han acusado directamente al presidente. Estamos hablando de Daza, Baradit, el mismo vicepresidente de la convención, que lo han acusado directamente de mentir y de alentar los malos entendidos que afectan a la convención. Sí. Pero nadie del oficialismo. Sí, eso me ha sorprendido porque hay bastantes personas que han demostrado tener un grado de, digamos, libertad editorial para no regirse, por ejemplo, por una estrategia de a ver, veamos si pasa esto, digamos. No, además que ellos también tienen que jugarse con su sector, en el sentido de decir, bueno, estamos acá para defender este tipo de cosas, y si ocurrió algo como eso, obviamente que tendrían que salir inmediatamente y decir nuestra posición fue contraria, etcétera, y eso tampoco lo hemos escuchado. Por lo tanto, efectivamente hay un silencio marcado. Ahora puede ser la época o que están muy abocados al tema del reglamento. Sí, bueno, el tema del reglamento, a propósito, quedan 2 minutos, pero podemos tocarlo. Lo que parecía que iba a ser la batalla campal de todos los tiempos, me da la sensación de que a la hora de plasmar y de votar por las cosas particulares en términos de reglamento, se han encontrado de nuevo varios consensos y de hecho las oposiciones han sido bastante mínimas. Incluyendo en el reglamento el quórum del 2/3, digamos. Alberto. Sí, yo creo que el quórum de 2/3, la decisión en el fondo de un grueso de constituyentes de centro y centro izquierda de apoyar los 2/3 calmó bastante las aguas. Hay mucho que analizar respecto a si es un error o no es un error, pero me parece que sí se produjo el efecto de tranquilidad, y eso y bueno, la crisis de la lista del pueblo también les ha impedido tener mucha voz y mucha capacidad para poder plantear querellas de carácter ético o político en esta semana. Entonces, de alguna manera se produjo un escenario que suspendió la crisis que se había producido la semana pasada, y que afectó por primera vez a la mesa central de la convención fuertemente, y eso se ha aplacado. Pero yo creo que eso, de todas maneras, va a ser un elemento político relevante de aquí en más. Se puede aprobar y todo, pero de aquí en más va a estar presente esa temática con bastante fuerza. Bueno, sí, y yo creo que vamos a tener sorpresas también, Alberto, en ese sentido, que muchas veces se va a tratar de reflotar algún cambio de reglamento a partir de que se aprobó con mayoría simple. Creo que también vamos a tener una montaña rusa todavía respecto a ese tema. Por eso uno ve ciertas sonrisas aún en el PC, que planteó el tema de la mayoría simple y de bajar los quórum. Como que no se sienten tan derrotados por este reglamento. Entonces vamos a tener montaña rusa al respecto. Vamos a ver cómo se da la próxima semana. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Alberto. Que cuídense. Chao, chao. Que tengan un buen 18. Un abrazo. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.